Buenos días, continuando con nuestra actividad del día. Para desarrollar el siguiente tema, MAPA y AMPA, ¿cuándo realmente modifican conductas y pronóstico? Llamamos al doctor Emilio Lovera. Él es especialista en cardiología clínica y métodos electrocardiográficos, máster en ecocardiografía clínica, staff docente de la División de Medicina Cardiovascular, Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina UNA, staff del Servicio de Cardiología Diagnóstica No Invasiva, Instituto de Previsión Social. Adelante, doctor. Hola, buenas. ¿Se escucha? Buenas, soy Emilio Lovera. Agradezco a la comisión directiva por la invitación para hablar de este tema. Hoy corresponde hablar de la comparación entre MAPA y AMPA, pero más que describir estos métodos que ya son conocidos, ya fueron abordados en muchas charlas, sobre todo en la jornada de hoy, es una pregunta y un objetivo específico que es ¿cuándo realmente modifican conductas y pronósticos? Eso es lo que vamos a intentar expresar. No tengo conflicto de intereses con relación a este tema. Bueno, esta primera diapositiva es como un recuerdo para decirnos por qué medir la presión arterial más allá del consultorio. Y este refleja el gráfico de un estudio realizado ya hace más de 30 años, donde se compara, por ejemplo, las mediciones hechas por el médico y la enfermera, y se ve que el médico siempre cuando mide la presión, siempre se presenta con presión más alta comparado con la enfermera. Inclusive cuando pasa el tiempo, se miden 5 a 10 minutos después, aún sigue más alto con relación a la enfermedad. Y esta es una forma de decir, basada en evidencia, que los médicos somos estresantes, ¿verdad? Entonces, por eso se mide la presión por fuera de consultorio, mejor medir la presión fuera de consultorio. Y este es uno de los motivos por lo que antes, tradicionalmente, el diagnóstico de hipertensión se basaba en varias mediciones espaciadas en el tiempo, ¿verdad? Esta diapositiva refleja lo que es las influencias fisiológicas a nivel de la presión comparado con el reposo, ¿verdad? Cualquier actividad mínima, inclusive charlar, puede elevar la presión arterial comparada al reposo, y solo en el sueño es lo que baja la presión un 10 a 20%, ¿verdad? Y como está expresado en el párrafo ahí, una cosa a tener en cuenta que muchas veces se confunde y es un mito establecido en los pacientes: cefalea no tiene relación con mal control de la presión arterial. Cefalea simplemente es un estado de malestar, donde obviamente hay un estado adrenérgico que puede elevar la presión y la frecuencia cardíaca, y no es reflejo de mal control. Y eso también hay que recalcar con los pacientes, porque obviamente hay algunos pacientes que tienen hipertensión ya establecida y solo toman su remedio cuando tienen síntomas, y cuando no tienen, simplemente no cumplen, ¿verdad? Bueno, más que llenarles otra vez con las descripciones gráficas de ambos métodos, para recordar más, el mapa es el estudio de 24 horas, refleja el patrón circadiano, es de más alto costo, es de difícil acceso porque depende la disponibilidad de los centros sanatoriales, y comparado con el AMPA, que es la medición ambulatorial hecha por el paciente en su casa, eso ya incluye más días a semanas, es más de seguimiento, no mide el ritmo circadiano porque obviamente no mide de noche. El costo es más bajo porque el paciente simplemente compra su aparato y puede tener por mucho tiempo, y ayuda a cumplir la adherencia en el seguimiento, ¿verdad? Esto vamos a ir pasando largo porque ya son. Una característica del mapa obviamente refleja el patrón circadiano, y se puede ver cómo es el descenso nocturno, que es un marcador pronóstico importante. Si no baja, inclusive si es invertido, es peor. Y el mapa, obviamente, el AMPA, obviamente, que es la medición del paciente en su casa, depende de la educación y la adherencia del paciente, ¿verdad? Que siga un método establecido para medir, y puede ayudar a la adherencia y le vuelve más comprometido a los pacientes. Y también tiene su predicción de evento cuando se puede cuantificar. Estas son las características que necesitaría cumplir el paciente para medir: estar en reposo, brazos relajados, no comer, no fumar, no tomar café ni nada antes de la medición, y hacer varias mediciones a la mañana antes de desayunar y tomar su medicamento, y después a la tarde, ¿verdad? Por 3 a 7 días, ¿verdad? Bueno, y la pregunta es, ¿cómo influyen en el manejo de la hipertensión? Y vamos a encarar por tres tópicos. Primero, por la confirmación diagnóstica, obviamente lo primero es lo primero. Después,
En la determinación de los fenotipos de la presión, eso ahí podría modificar el manejo, ¿verdad? Y después en el AMPA que sirve como seguimiento y adherencia. Bueno, lo primero es la confirmación diagnóstica que obviamente está respaldada por las guías de indicación clase 1, por ejemplo acá en las guías europeas que ayudan más cuando las medidas son intermedias, cuando ya una presión es muy alta obviamente hay que descartar el tema de crisis hipertensiva y si es muy baja no tiene sentido tampoco pedir estudios ambulatoriales, simplemente sugerir medidas de cambio de estilo de vida y después si eso no mejora ahí confirmar el diagnóstico de hipertensión con medidas ambulatoriales. Esto está respaldado porque obviamente la exactitud diagnóstica del MAPA y el AMPA son un poco mejores que las medidas hechas por el médico en consultorio. El MAPA es considerado el estándar y el AMPA, la medida hecha por el paciente, tiene una exactitud intermedia comparado a las medidas de consultorio, ¿verdad? Y bueno, con relación a las guías americanas también que tienen indicación clase 1, ya sea cualquiera de los dos, una cosa que llama la atención en las guías americanas es que ellos resaltan a la par la medida hecha por el paciente en su casa. ¿Y por qué esto? Que uno me parece contrasentido porque obviamente en Estados Unidos, un país con recursos, uno pensaría que resaltaría más el uso del mapa, que es más exacto y no requiere la colaboración del paciente, pero es una cuestión pragmática porque obviamente ayuda en el seguimiento y la adherencia, entonces ellos sugieren comunicación clase 1 para el seguimiento y para el aporte, el aporte de la adherencia y el cumplimiento del paciente, ¿verdad? Bueno, ¿cómo modifican el manejo? Obviamente no hay nada nuevo en esto, es para la determinación de los fenotipos de niveles de presión. Obviamente la normotensión confirmada por estudios ambulatoriales no requiere tratamiento, la hipertensión confirmada sí requiere tratamiento. Después tenemos los otros dos que son un poco ambiguos y contrarios, ¿verdad? La hipertensión enmascarada, que es que como recuerdan es la presión normal consultorio, pero de repente tenemos datos de métodos auxiliares, por ejemplo, una hipertrofia ventricular por ecocardiografía y medio es discordante, entonces ahí por eso serviría hacer estudios ambulatoriales y ahí si tenemos alta en los estudios ambulatoriales ahí tenemos la hipertensión enmascarada. Y después también podemos tener la hipertensión de bata blanca, que ahí, por ejemplo, está alto en el consultorio por efecto, obviamente, de influencia de la medición del médico, pero está normal en consultorio, en ambiente ambulatorial, y que ahí no serviría tratar. Entonces, ¿cómo es eso lo que hace la determinación de los fenotipos de presión arterial? Un poquito difícil aquí. Una cosa con la hipertensión de bata blanca es que como dogma tradicionalmente aprendíamos que la hipertensión de bata blanca es algo benigno y no requiere tratamiento. Pero ¿qué pasa? Eso estaban dados por los primeros estudios donde mostraban un seguimiento de solo a 5 años, donde no pasaba nada los primeros 5 años, pero cuando se hacía el seguimiento más a largo plazo, había cierto grupo de pacientes con hipertensión de bata blanca que podían evolucionar a eventos cardíacos y a mayor presión. Entonces, lo que se sugiere cuando determinamos por mapa o por AMPA la hipertensión de bata blanca es hacer un seguimiento longitudinal y no simplemente descartar y no dar remedios. Otra variante del defecto de bata blanca, por ejemplo, es en hipertensos ya establecidos con tratamiento y tienen efecto bata blanca que simplemente está alto en consultorio y podríamos pensar que tiene hipertensión resistente o mal control. Entonces ahí serviría estos estudios ambulatoriales también. Bueno, y con relación al AMPA, ¿qué utilidad tiene en el manejo en sí, la medición hecha por el paciente en la casa? Obviamente el hecho de solo usar este método de diagnóstico de hipertensión ayudaría a bajar un poquitito o modestamente los niveles de presión arterial. Eso sí, inclusive sin modificar el tratamiento. Parece que es por más adherencia o más cumplimiento, cuando el paciente se siente comprometido a su manejo y quizás cumple más el tratamiento realizado por él. No está pasando. Bueno, ¿para qué realmente sirve la adherencia? ¿Cómo sirve el estudio de AMPA en el manejo del paciente? ¿Sirve más cuando se cumple la adherencia?
perdón, cuando se cumplen el método de medición y cuando es acompañado a distancia acompañado a distancia con el manejo, o sea, tiene que ser acompañado para que tenga efecto beneficioso, ¿verdad? Ya hablamos, vamos a pasar largo. Después, ¿qué utilidad pronóstica tiene? O sea, ¿cómo modifica el pronóstico del paciente en el paciente el uso de AMPA o MAPA en esto? Obviamente, tenemos que describir la utilidad pronóstica, que ya hablamos mucho, y eso se traduce en un beneficio pronóstico. Usar MAPA o AMPA se traduce en un beneficio pronóstico en estos pacientes. Eso vamos a ver, ¿verdad? Obviamente, este es el gráfico clásico de que la hipertensión nocturna, el efecto NODIPER, es el que tiene mejor pronóstico en estos pacientes. Esa es la ventaja con relación al AMPA. El AMPA no puede medir a la noche, ¿verdad? Es predictor de mortalidad, es predictor en efecto de órganos blancos. Por ejemplo, puede predecir mayor hipertrofia ventricular izquierda, puede predecir hasta aparición de insuficiencia cardíaca, puede predecir aparición de ACV. Acá, por ejemplo, una cosa a resaltar es, sobre todo en los pacientes que duermen menos de 6 horas, duplica el riesgo de tener eventos cardíacos, ¿verdad? Puede predecir también evolución a enfermedad renal crónica. Y cuando se inclusive, sobre todo, es un DIPER invertido, con más razón aumenta el riesgo. Y el estudio de AMPA también es predictor de eventos, también obviamente puede predecir mortalidad, puede predecir hipertrofia ventricular, también puede predecir eventos de ACV, inclusive presencia de placa carotídea, ¿verdad? Y obviamente las limitaciones de hacer estudio ambulatorial en el paciente en su casa. No hay validación de equipos confirmada, o sea, eh, mucha validación de equipos, solo 6% según las guías europeas. 60% no espera antes de su medición, 40% solo toma una lectura y ya confía en eso, ¿verdad? Entonces el promedio de errores en el mapa es solo 30, es de 30%, ¿verdad? Y bueno, una pregunta clásica, ¿usar mapa o AMPA se traduce en mejor pronóstico? Y no, o sea, porque, o sea, modificaría el nivel de presión arterial, pero el hecho de usar AMPA o MAPA versus medida consultoria no modifica estrictamente, no mejora el pronóstico en sí, solo determina que tienen riesgo. ¿Y eso por qué? Porque simplemente olvidamos que la gran mayoría de ensayos randomizados hechos antes del 2010, que orientan a todo el tratamiento de hipertensión respaldado por la guía, siempre el criterio de inclusión fue basado por medidas consultorias. Le damos palo a las mediciones hechas por el médico, pero todos los estudios básicamente son eso y ninguno incluyó MAPA o AMPA como criterio de inclusión de estos ensayos randomizados. Bueno, ¿y qué pasa con el tema de, bueno, tenemos el mapa, el caballito de batalla del mapa determina la presión nocturna, el efecto no Dipper y todo eso. Y vamos a hacer algo, vamos a tratar a la noche, vamos a dar medicamento a la noche. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué es controvertido? Obviamente empezó con este estudio mostrando que si disminuía la presión de forma espontánea, el pronóstico era mejor, ¿verdad? Entonces apareció este ensayo del IGIA, de cronoterapia, ¿verdad? Que supuestamente ellos publicaron que dar medicamentos a las noches disminuía un 45 a 50% de eventos cardíacos. Esto no fue replicado en los estudios siguientes. Perdón, el estudio está hecho en Inglaterra en el 2022, que fue también randomizado con placebo, de dar medicamentos a la noche versus a la mañana, no mostró diferencias o beneficios de este tipo de cronoterapia. Inclusive en un estudio anterior, que es este Combines del año 2000, que no fue específicamente eh, eh, hecho para determinar eso, vio que dando inclusive atenolol a la noche o verapamil a la mañana no hubo diferencias entre el pronóstico de los pacientes. Las críticas clásicas de estos estudios que fueron realizados por el mismo grupo de autores, eh, los beneficios fueron muy grandes solo por un hecho de modificar el tratamiento, de darle a la mañana a la noche. Y 50% de beneficios muy grandes de reducción del riesgo relativo. Siempre vemos en los ensayos randomizados cuando determinamos la capacidad de reducción de riesgo, que es siempre modesto, 20 a 30%, 15%.
a veces 35, 40, 50% ya es mucho, ya es de más. Y no va sentido con la lógica biológica de los efectos medicamentosos. Por eso es controvertido. Bueno, y antes de terminar, la respuesta es no hay beneficio, no hay estudios randomizados estudiando el AMPA, por ejemplo. Y lo del tema de la cronoterapia es controvertido porque algunos estudios fue positivo y otros negativo. Y por eso inclusive las guías europeas, en las últimas guías europeas de 2024, no dicen que es dudoso de la evidencia para decir, afirmar o dar honor a la noche en estos pacientes. Entonces, bueno, en conclusión, porque tenía que cumplir con el justo 3 segundos me queda. Bueno, el primer punto de partida de la modificación real del manejo, pronóstico de la hipertensión del AMPA y MAPA es primero confirmar el diagnóstico. Recordar que ambos son buenos predictores de complicaciones hipertensivas. El non-diper en MAPA tiene el mayor poder predictivo. Los fenotipos determinados por estos métodos es lo que ayuda a modificar el manejo del paciente. El AMPA es barato, es costo beneficioso, útil para el seguimiento de la adherencia y la optimización de la medicación. Y un mensaje clásico es el beneficio pronóstico en el paciente de hipertensión está dado obviamente por el tratamiento hipertensivo, no por el método diagnóstico usado en la determinación diagnóstica. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente ponencia. Llamamos a continuación al doctor Osiris Valdés. Él es especialista en cardiología, especialista en ecocardiografía, para hablar del tema seguimiento digital del hipertenso, cómo transformar datos longitudinales en decisiones clínicas. Adelante, doctor. Muchísimas gracias por la presentación y muy buenos días a todos. Le agradezco primero al comité organizador científico de este gran evento, un evento de esta magnitud de lo referente a lo que es hipertensión arterial, que es uno de los principales factores de riesgo, que ya no es factor de riesgo, es una enfermedad. Hoy vamos a traerle algo sumamente de actualidad, que es el seguimiento digital del paciente hipertenso. Pues realmente desde hace décadas o miles de años nosotros hemos estado diagnosticando la hipertensión arterial a través de una toma de presión única, pero eso, ustedes lo saben, no nos brinda mucha información y no quiero dejar dicho en esta sala de que estamos en contra de ello porque la gran mayoría de los estudios se han establecido en base a una cifra de presión arterial elevada de forma aislada. Pero sí, perdón, ¿qué hice? Pero sí nosotros debemos establecer claramente que tenemos que tener cierto conocimiento de lo que es el seguimiento longitudinal de nuestros pacientes, porque un mismo paciente pudiera tener una misma presión arterial, pero sabemos que en la segunda consulta, teniendo la misma presión arterial, sin embargo, tiene múltiples variabilidades en su presión arterial. Pero a la verdad lo que debemos conocer mucho más profundamente es esa complejidad, la complejidad en la génesis de la presión arterial elevada. Todos lo sabemos que está íntimamente relacionado por ciertos mecanismos, ciertas condiciones como son el mecanismo renal, el mecanismo neural, el mecanismo hormonal y el mecanismo vascular. Todo forma una coexistencia, todas interaccionan, pero sabemos que no todos los pacientes elevan su presión arterial por el mismo mecanismo y eso también hay que tenerlo en cuenta porque eso cambia nuestra decisión clínica, nuestra decisión terapéutica. Y esta biología tiene una gran interacción con la vida real, no están separados todos los factores que hoy en día se le llaman factores determinantes sociales, donde hay condiciones pues, que interfieren mucho, el modo de vida, el medio ambiente, los factores conductuales, los factores genéticos, los factores socioeconómicos y psicosociales, así como también el factor
ambiental. Todo eso son elementos externos que sí favorecen a la elevación de la presión arterial, y nosotros en la evaluación secuencial y en la evaluación longitudinal tenemos que tenerlo en cuenta porque son factores importantes en lo que es la variabilidad de la presión arterial, y lo pongo entre paréntesis, forma parte de aumento de riesgo cardiovascular. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué sigue mal controlada la hipertensión arterial en nuestro tiempo? Nosotros tenemos que analizar varias cosas. No es unifactorial. Hay múltiples factores que coexisten en esto, y no solamente por falta de medicamentos. Tiene que ver, estos son los factores principales. El paciente tiene una alta responsabilidad, también el médico con su inercia terapéutica. Lo mismo sucede con el sistema de salud a través del acceso, debe brindarle el acceso a nuestro paciente, y la biología que le acabo de- de- perdón, que le acabo pues de definir, donde interviene muy bien el mecanismo principal del sistema neurocina aldosterona. Esto debemos conocer definitivamente lo que es la trayectoria de nuestro paciente hipertenso. La hipertensión arterial no es un punto fijo, es un recorrido dinámico donde pues tenemos que ver todas las variaciones a nivel de, no solamente dentro del día a día, sino hora a hora, minuto a minuto, y hay estudios que demuestran que semanalmente hay una gran variación de la presión arterial, y el doctor Parati demostró también que en las estaciones también hay, y de lunes a lunes también, hay variaciones de la presión arterial producto del fin de semana, de la juerga, que interfieren mucho en lo que es el debido control de la presión arterial. Entonces, ¿qué buscamos? Lo que buscamos, o nuestro objetivo debiera ser siempre identificar esos cambios que son sumamente importantes, esas desviaciones que forman parte de la generación del daño, entender los patrones y las causas detrás de esas cifras. Eso es sumamente importante, y tomar decisiones personalizadas y oportunas, y eso es lo que hace que va a reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Tomar en cuenta una cifra no nos dice mucho. Una cifra es un número bastante estático, a nosotros no nos dice qué pasó antes ni qué va a pasar después, no redirecciona al paciente, no le produce una idea de continuidad. Sin embargo, debemos nosotros conocer la trayectoria y el aspecto longitudinal de nuestra paciente. ¿Por qué? Porque nos ofrece dirección, contexto y hasta tendencia, que esto es lo que favorece en el buen seguimiento de nuestro paciente y en las decisiones terapéuticas. Entonces, la consulta no muestra toda la ruta, es un número bastante aislado. Un mismo paciente con el mismo número de presión arterial, dos pacientes con el mismo número de presión arterial, tiene riesgos diferentes y tiene también factores de riesgo diferentes adicionados a la presión arterial. Entonces, tenemos que conocer todos los elementos de la variabilidad de la presión arterial durante el día, durante la noche, lo que necesitamos realmente es tener una visión longitudinal para conocer verdaderamente la ruta de nuestro paciente. Y esto se hace a través de la recolección de datos, pero estos datos tienen que ser de alta confiabilidad. No todos los datos son iguales, por eso hay muchos indicadores, pero no todos tienen el mismo peso para tomar decisiones críticas. Nuestras herramientas, ya se habló en la conferencia anterior, nuestras herramientas de mayor confianza y que están debidamente aprobadas es el monitoreo ambulatorio de presión arterial y el monitoreo domiciliario de presión arterial. El mapa mira con mayor profundidad porque toma en cuenta ciertos patrones clínicos, como son el patrón nocturno, que el patrón de variabilidad de la presión arterial, la carga de presión arterial, y además de eso tiene una gran relación con lo que es la previsión de riesgo cardiovascular. Ya lo que establece el monitoreo domiciliario de presión arterial es la continuidad del paciente. Ofrece una visión cotidiana y una tendencia
durante todo el proceso y a largo plazo. ¿Qué es lo más importante del monitoreo domiciliario de presión arterial? La participación del paciente, que es la que nos ayuda a tomar también decisiones muy importantes, porque recuerden que las decisiones terapéuticas, casi en la mayoría de los casos, tenemos que tomarlas en conjunción con con nuestro paciente. Esto es una imagen que todos ustedes conocen y es para explicarle cómo la cifra aislada eh, nos, nos ayuda mucho en lo que es identificar ciertos fenotipos que están asociados al riesgo y entre otros se encuentra la hipertensión sostenida, la hipertensión enmascarada y también la hipertensión de de bata blanca. ¿M? De manera que nosotros tenemos que establecer una trayectoria, una trayectoria el cual revela patrones y que el promedio puede ocultarlo. Eso es importante. Nosotros tenemos que tener eh, claramente identificar los patrones correspondientes a la hipertensión arterial, como son el descenso nocturno, el patrón Dippel, no Dippel, la alta variabilidad de la presión arterial, el pico horario de presión arterial, sobre todo la elevación matutina de la presión arterial, que está relacionada con riesgo cardiovascular, es decir, mayor proporción o mayor aparición de accidentes cerebrovasculares de infarto de miocardio está relacionado a la hipertensión matutina. Y hay algo importante que debo recalcar: el tiempo en rango de los niveles de presión arterial. Mientras más tiempo en rango tiene el paciente con relación al control de la presión arterial, mejor pronóstico pues va a tener. Hasta aquí todo iba bien, simplemente hablando de patrones y de riesgo, pero hay algo importante: recolección de datos, identificación de patrones. Y en la medida que nosotros medimos más, tenemos mayor acumulación de datos. Y eso representa tener grandes volúmenes de datos y el cual tenemos que analizar. Y ahí es que entra la inteligencia artificial. ¿Qué aporta en la hipertensión arterial? Ve cosas que los humanos no pueden ver en los actuales momentos, procesa millones de datos, mejora la predicción y en segundo, mejora la precisión y la estratificación de riesgo de nuestro paciente. Y de manera también que ayuda a tener una medicina personalizada, que es la tendencia que hay en nuestro tiempo. Pues la inteligencia artificial, existen múltiples herramientas y hay múltiples formas de analizar nuestros datos, múltiples formas de aprendizaje. Tenemos una de las que quizás ustedes han escuchado con mucha frecuencia, que es el Machine Learning, que consiste en el procesamiento de datos automatizado ya previamente referenciado, el aprendizaje ya supervisado, que aprende de datos etiquetados con referencias adecuadas, el aprendizaje no supervisado, esos son datos no clasificados, pero que también ella lo procesa dentro de su análisis. Y hay algo sumamente interesante, que es el aprendizaje profundo, el deep learning, que ya tiene mayor capacidad y que se utiliza múltiples capas de redes neuronales. Y ahí ustedes lo relacionan con el cerebro, parece que es bastante inteligente, aprende patrones de manera profunda y a diferentes capas. Recuerden eso, aprendizaje profundo, que es sumamente importante. De manera que la inteligencia artificial puede ofrecer ciertos aportes bastante importantes en lo que es la hipertensión arterial, sobre todo en el aceleramiento diagnóstico, mejorando los tratamientos, y además ha, ha hecho sus aportes en cuanto a la equidad en salud. En cuanto a lo que es el diagnóstico, hoy en día se han hecho múltiples estudios acerca de los dispositivos para estimar la presión arterial. Recuerda ese término, estimar. No es lo mismo que estimar que medir. Aquí lo que se está haciendo es estimar la presión arterial a través de inteligencia artificial, y lo que se utiliza son el volumen pulsátil a través del flujo sanguíneo, y utilizando el mismo concepto que se usa con el oxímetro, que es un rayo de luz,
entonces no es más, y esto se hace de una forma fisiológica, pero tiene cierta desventaja, que es su inestabilidad a través de los movimientos y que aún no se ha logrado tener, ser bastante preciso. Y algo muy interesante, y es la estimación de la presión arterial con un dispositivo que lo usamos en el bolsillo y podemos utilizarlo muy frecuentemente, pero aún no se ha logrado. Se tiene datos muy prometedores, pero no se ha logrado establecer ni tampoco se ha validado el uso del smartphone para la estimación de la presión arterial. Este estudio me gusta bastante porque es un estudio que se liga a lo tradicional también, que es el análisis de la retina a través de la inteligencia artificial. A través de la retina se estimaron niveles de presión arterial sistólica. Recuerden que la retina siempre se evaluó a través del fondo de ojo y ahí nos damos cuenta de las alteraciones vasculares que pudiera tener ese paciente por la hipertensión arterial. En este caso hubo una estimación de la presión arterial sistólica y hubo una correlación bastante importante y significativa del nivel de presión arterial sistólica de ese paciente con los eventos cardiovasculares. De manera que son estudios prometedores que necesitan ser respaldados con estudios ya mucho más prospectivos, randomizados y con mayor cantidad de pacientes. También se han probado inteligencia artificial a través de interpretación del mapa. ChatGPT hizo su trabajo en 53 pacientes, tuvo un elemento comparador, dos nefrólogos pues que especialista en hipertensión. ChatGPT tuvo una concordancia global en la primera evaluación de un 60%, en la segunda parece que pensó un poquito más, de un 68%, pero donde fue bastante fuerte, bastante duro, como decimos nosotros, fue en la valoración individual de cada uno de los ítems que se valoró. En un 87% de los casos, tuvo una concordancia en el diagnóstico de hipertensión arterial de un 87%, la hipertensión nocturna en un 89%, el patrón de descenso fue en un 81% y la alteración de la frecuencia cardíaca en un 94%. Son estudios prometedores, no está validado, pero ChatGPT es de las herramientas que se utiliza con mayor frecuencia y compitió casi con el personal humano o con los médicos especialistas en hipertensión arterial. También esto en cuanto a lo que es la prevención, esto es un estudio que se utilizaron, perdón, varios pacientes, alrededor de 102 pacientes, y a través de una herramienta por celular se utilizaron un perfil de paciente y se mandaron mensajes de texto dependiendo de la condición que tenía ese paciente. Se logró una reducción importante de presión arterial de 8 milímetros de mercurio a 14 milímetros de mercurio y hubo un porcentaje de reducción de presión arterial en un 26%. De manera que y hubo un seguimiento adecuado, no hubo pérdida de pacientes, los pacientes se perdieron muy poco y obedecieron al mandato de la herramienta de la inteligencia artificial. También en cuanto a la recomendación personalizada, y este estudio me gusta bastante porque el estudio donde se estableció un vecindario, pero ese vecindario es teórico e imaginario porque no es el vecindario geográfico. El vecindario en este estudio fueron que se utilizaron perfiles de pacientes a través de la red totalmente parecido, con características clínicas parecidas, y se fueron distribuyendo en un cierto número de personas, 5, 10 y 20. Y dentro de esos perfiles, la inteligencia artificial, pues hubo una recomendación del tratamiento. Y esa recomendación del tratamiento logró, pues, reducir niveles de presión arterial importante entre 14 milímetros de mercurio y se logró una aceptación de un 87%. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Hoy en día estamos en bastantes estudios prometedores, modelos de desarrollo, múltiples resultados que han sido heterogéneos, pero necesitamos una validación prospectiva estandarizada y una evaluación o
relacionado con la vida real. ¿Qué tanto podría, pues, qué tanto impacto podría tener en nuestra vida real todas las recomendaciones que hace la inteligencia artificial? El futuro básicamente es una inteligencia artificial que sea validada, confiable, personalizado, equitativa y basada en valor. La promesa ya existe, ahora necesitamos convertirla en evidencia. Muchísimas gracias por su atención y quiero aprovechar para invitarle a lo que es también el Congreso de la Novena Escuela Anual y Regional de Hipertensión y el Séptimo Congreso Interamericano de Prevención Cardiovascular, que será celebrado en Punta Cana del 22 al 25 de octubre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente presentación. A continuación llamamos a la doctora Rocío Falcón, especialista en medicina interna y cardiología clínica, magíster en cardiooncología, magíster en educación con énfasis en gestión, staff de cardiología del Hospital de Clínicas, docente de grado y posgrado, miembro de la comisión directiva actual, fellow internacional de la Sociedad de Cardiología Oncológica, para hablarnos de telemedicina en hipertensión, evidencia actual y clave para una implementación efectiva. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctora, por la presentación y por la invitación al comité científico. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes. A ver. Bueno, como podrán recordar, últimamente pasamos una situación bastante difícil como sistema sanitario, que fue la reciente pandemia, ¿sí? Realmente pasamos muy mal, tanto física como mentalmente, nosotros los médicos, pero creo que los que peor pasaron fueron nuestros pacientes, porque de estar acostumbrados a tener un seguimiento continuo y cercano, pasaron a sentirse como abandonados, ¿sí? Pero no todo fue malo en esa época. Creo que fue el puntapié inicial para que algo que venía en pañales, digamos, pueda consolidarse y ser hoy en día una herramienta fundamental para el control de las enfermedades crónicas de nuestros pacientes, como es la salud digital, en particular la telemedicina. Bueno, sé que esto ya escucharon bastante durante estos 2 días, pero son algunos de los motivos por los cuales hay todo un congreso destinado solamente a hipertensión. Sabemos que es la principal causa de muerte y discapacidad en nuestro país y en el mundo. Además, es el factor de riesgo o la enfermedad, como el doctor dijo recién, más importante para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y renales. Y un dato no menos importante es que representa uno de los principales motivos de consulta en atención primaria. Y si a esto sumamos el importantísimo número de 1.500 millones de personas a nivel mundial que se estiman que viven con hipertensión, tenemos un problema que no dimensionamos realmente. Pero el principal problema no es el número, sino es que de los pacientes hipertensos no todos están tratados, y de los tratados, como ven aquí, en las mejores estadísticas, solamente entre el 35 y el 40% se encuentran dentro de los objetivos que nosotros trazamos para los pacientes. Y repito, en las mejores estadísticas en nuestro país, lastimosamente, esto está muy por debajo de este porcentaje. Entonces, a partir de este problema, o sea, un número de pacientes gigantesco versus un sistema sanitario que en general no puede absorberlos todos, se comenzaron a estudiar estrategias para lograr una optimización del control de, de las enfermedades crónicas, en particular la hipertensión, y es así como surgen numerosos estudios sobre la implementación de salud digital o telemedicina, que es una parte de la salud digital en general, para lograr este control. Entonces vemos que la salud digital en hipertensión fue diseñada para facilitar el manejo de la enfermedad. Y no solamente para facilitar su manejo, sino también para lograr una monitorización más efectiva, interactiva e integrada. Es decir, hacerle más partícipe al paciente y a su entorno en el manejo de su enfermedad crónica, que por lo general es para toda la vida. Y un dato
bastante interesante también es que optimiza la accesibilidad del paciente al sistema sanitario. Esto significa que el paciente no tiene que esperar meses como en una consulta presencial para tener acceso a su médico o en su defecto a algún personal sanitario encargado de esa estrategia, sino que lo puede hacer de forma más rápida, más eficaz, con mayor cercanía. Y también que no necesita desplazarse hasta los distintos centros asistenciales para obtenerlo. Una herramienta fundamental para el correcto desempeño de la telemedicina es la monitorización domiciliaria de la presión arterial, lo cual facilita tanto la adaptación como la independencia de los pacientes y un mayor empoderamiento de su enfermedad. Esto permite obtener valores más fiables y aumentar de esta forma la adherencia al tratamiento de los pacientes, ya que obtienen valores realmente cotidianos de su vida real. Pero un requisito fundamental para lograr una implementación eficaz son, como ya se ha mencionado, la utilización de dispositivos validados. Para esto tenemos numerosos sitios web en donde podemos encontrar informaciones acerca de cuáles son las marcas y modelos de dispositivos validados para las diferentes regiones del mundo, que son sitios web validados y avalados por sociedades científicas. Pero no solamente se trata de obtener o de tener disponible un dispositivo validado, sino de recordarle a nuestro paciente cuál es la forma correcta de tomarnos la presión. Quizás me atrevo a decir que la toma de la presión es una de las cosas que peor hacemos nosotros los médicos. Es algo tan cotidiano, pero es como si fuera que por la cotidianidad se pierde la técnica y a veces no somos conscientes de que con eso tenemos que hacer un diagnóstico que para el paciente implica mucho porque, como les dije, es un diagnóstico para toda la vida en general. Entonces, recordar y hacer una retroalimentación constante acerca de cómo nos estamos tomando la presión. Como les mencioné, existen numerosos metaanálisis y revisiones sistemáticas acerca de este tema y esta fue una bastante interesante por la cantidad de pacientes incluidos. Fue un metaanálisis que se presentó en el 2024 que incluyó 28 estudios con más de 8.500 pacientes, 60% fueron mujeres, en donde se evaluó la telemonitorización basada en la toma domiciliaria de la presión y el uso de herramientas digitales. Y lo que demostró fueron dos temas bastante interesantes. El primero fue que no se lograron descensos muy importantes en números absolutos, pero que estos descensos fueron sostenidos en el tiempo versus un seguimiento estándar, lo cual mejoró el control a largo plazo de los factores de riesgo cardiovascular y que el beneficio era mayor cuanto mayores factores de riesgo eran incluidos en la estrategia de control digital. Otro estudio fue el Home BP, el cual se basó en una gestión y evaluación de la presión arterial en el hogar y en línea en pacientes con hipertensión mal controlada. Se tomaron 522 pacientes hipertensos y la intervención fue basada en una supervisión y en una titulación del tratamiento antihipertensivo, así como las modificaciones en el estilo de vida. Y lo que el aporte fundamental del HOME fue demostrar la viabilidad económica de integrar estrategias de control digital en un entorno de atención primaria. Es decir, demostró que tiene bajos costos añadidos la adopción de las intervenciones digitales. Este estudio
en particular me encantó. Fue un estudio japonés, un ensayo pivotal. Los japoneses dijeron, si las guías recomiendan 12 semanas de intervenciones no farmacológicas en un hipertenso de diagnóstico reciente que no inició tratamiento y esto realmente puede mejorar, entonces vamos a probarlo. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Generaron una aplicación para teléfonos móviles, como vemos ahí, que estaba conectado por Bluetooth al tensiómetro. Y esto se transmitía directamente a una base de datos, a un software que analizaba no solamente los valores de las presiones, sino que también añadía datos biológicos, datos psicológicos y datos sociales de los pacientes para hacer recomendaciones específicas en seis tratamientos no farmacológicos. Y estos, fíjense bien, eran la condición del sueño en primer lugar. La condición del sueño, el uso de la sal, la reducción del alcohol, el ejercicio, el control del peso corporal y el manejo del estrés. O sea, imagínense, es realmente súper completo. Es, como se dice, el sueño del pibe, ¿verdad? Está todo ahí. Todo lo que tenemos que hacer para el control de los factores de riesgo cardiovascular o de las enfermedades ya establecidas. Bueno, y a partir de estos datos, ellos daban recomendaciones específicas personalizadas, medicina de precisión para cada paciente y generaban una retroalimentación con evaluaciones periódicas. Y esto logró, fíjense, reducciones en todos los niveles de control tensional de los pacientes: presión diurna, presión nocturna, monitoreo de 24 horas. Y fíjense, 13 milímetros de mercurio en promedio en la presión sistólica del consultorio. O sea, es fantástico realmente. Lo que nos da la pauta que si utilizamos la telemedicina no solamente para titulación, para evaluar el seguimiento, para la evaluación y seguimiento de las enfermedades, sino que también introducimos estas medidas no farmacológicas, la tasa de éxito va a ser muy alta y por sobre todo es costo efectiva, porque nada de esto tiene costo para el sistema sanitario. Pero sí sabemos los costos altos asociados a las complicaciones de la hipertensión no controlada. Y el Prevital es un estudio en curso, en realidad, que pretende ser el estudio de campo más grande utilizando la, las la salud digital, digamos, en prevención primaria, con unos 80.000 a 82.000 pacientes que se pretende reclutar con los primeros resultados para el 2027. Así como tenemos muchas oportunidades y muchas buenas noticias, digamos, con la salud digital y la telemedicina, tenemos varios desafíos y riesgos entre ellos. Dentro de los principales desafíos y riesgos tenemos la accesibilidad, porque si bien sabemos que hoy en día el analfabetismo no es solamente no saber leer y escribir, sino es también el analfabetismo funcional, el analfabetismo digital. Esta es una brecha muy importante que como sociedad y como sistema sanitario debemos acortarla, ¿sí? Y la forma de acortar esta brecha es con educación. También los costos, el reembolso financiero es un tema que podría ser, digamos, un riesgo para esta estrategia. Y algo no menos importante es el manejo de los datos de los pacientes, ya que sabemos que la falta de privacidad, las filtraciones y las fallas en los sistemas de protección de los datos son una realidad hoy en día. Así que todo esto podría poner en riesgo la implementación correcta de la telemedicina. Entonces, en conclusión, la salud móvil influye de forma positiva en el control no solamente de la presión arterial, sino en conjunto de los factores de riesgo cardiovascular, haciendo que cada paciente se sienta
más partícipe de su tratamiento y de esta forma aumenta notablemente la adherencia al tratamiento. Si bien resulta sumamente atractiva cada estrategia, también conlleva riesgos potenciales como son la disminución de la calidad en la atención médica, las intervenciones médicas poco compasivas o quizás a veces ya en forma muy tardía o lejana, y la protección inadecuada de la privacidad del paciente, así como el uso de información médica, entre comillas, no validada científicamente, de lo cual estamos llenos hoy en día en las redes sociales. El último párrafo es un pensamiento personal, teniendo en cuenta nuestro sistema sanitario, que para la implementación realmente de una telemedicina correcta, que creo que sería bastante positivo para nuestro medio, debe producirse cambios tecnológicos profundos, lo cual implica una reconfiguración de las prácticas médicas existentes y principalmente de la relación médico-paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Falcón. Brillante exposición. Seguidamente convocamos al doctor Jorge González, especialista en medicina interna, especialista en cardiología, staff del Centro Médico de la Costa. El doctor González nos hablará sobre wearables y monitoreo continuo, oportunidades y límites en hipertensión arterial. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor. Vamos a hablar un poquito de un tema que nos va a atropellar. Los wireless. Los wireless, ¿qué son los wireless? Son todos aquellos dispositivos adheridos al cuerpo que nos permiten mediciones fisiológicas, ¿verdad? Tenemos ya los relojes inteligentes, ¿verdad? Los anillos que nos miden actualmente la frecuencia cardíaca, nos hacen inclusive trazados de electrocardiograma, nos miden la saturación de oxígeno, ¿verdad? Y hoy en día ya también entra en el ámbito de la presión arterial. Aquí ven una imagen que ya nos mostraron los colegas que me precedieron, donde ven aquí abajo a la derecha, ¿verdad? Un gráfico típico de un mapa, ¿verdad? Donde ven la diferencia que existe entre la noche y el día, ¿verdad? Y donde el estrés mental es donde lleva ahí en este paciente particularmente la máxima presión por encima de 160. Arriba vemos que esa variabilidad ya la sabíamos, ¿verdad? Con los manguitos normales, con los esfigmomanómetros normales, que hay una variación importante entre el invierno y el verano, o sea, las estaciones influyen mucho. Tal vez en nuestro país no tanto porque no hay tanta diferencia, ¿verdad? Pero en países donde tienen fríos intensos y calor, ¿verdad? Sí hay una diferencia importante. Y lo que hoy vemos que con estos dispositivos hay una variabilidad también segundo a segundo. Entonces, por el mapa sabemos que la presión arterial es dinámica, que los métodos actuales de medición de la presión arterial tienen una reproducibilidad imperfecta y que la mayor variabilidad de esa presión arterial, como habían comentado los colegas anteriores, predice las complicaciones cardiovasculares. Hasta la fecha, entonces, se pasa por alto esa variabilidad. O sea, ¿cómo manejamos eso? Sabemos que el que tiene presión arterial más variable va a tener peor pronóstico, pero mucho no cambia nuestra forma de tratar a esos pacientes. La nueva tecnología, ¿verdad?, de toma de presión arterial puede proporcionar una gran cantidad de lecturas durante días, inclusive meses, ¿verdad?, al llevarlo todo el día con nosotros, ¿verdad? Y eso cambia totalmente la manera tradicional de la toma de presión arterial. Y todos estos dispositivos tienen un potencial de reemplazar todos estos métodos de presión arterial. Yo creo que en el tiempo, si esto realmente funciona bien, realmente
llegamos a perfeccionarlos, yo creo que vamos a dejar de usar los manguitos. Este es un estudio que se presentó en el Lancet, ¿verdad?, de mediciones de presión arterial realizado en el consultorio frente al monitoreo ambulatorio de la presión arterial y la mortalidad, donde se vio, ahí a la izquierda en azul, que los pacientes que tenían hipertensión nocturna eran los que tenían más complicaciones. O sea que predecía la mortalidad por todas las causas y también la mortalidad cardiovascular. Entonces, nuestros manguitos actuales no nos sirven para esa medición, ¿verdad?, que fue la más, la que tuvo más peso en este estudio. Entonces, acá vemos la capacidad de los métodos clásicos de monitoreo de la presión arterial. Ahí vemos que el mapa, podemos mide la presión cada 15 a 30 minutos por 24 horas, el monitoreo domiciliario 2 veces al día, varios días, y en el consultorio 3 visitas, de 3 tomas por visita, por 3 a 4 o más meses, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con estos métodos, verdad? Ahí vemos que el control en el consultorio tiene una sólida evidencia, tiene una alta disponibilidad, está estandarizado, sujeto a efectos de bata blanca, y la variabilidad de la presión a largo plazo y de visita a visita. No podemos pedirle más que eso. El autocontrol de la presión arterial está ampliamente disponible, es de fácil uso, mejor método para el seguimiento. Por supuesto requiere entrenamiento y que el paciente se ponga en posición adecuada, en situaciones adecuadas, y depende de la precisión variable del dispositivo y si este dispositivo está avalado o no. Variabilidad de la presión arterial a mediano plazo, día a día. El mapa nos da múltiples lecturas de 24 horas, mide la presión arterial durante la actividad diaria y el sueño. Mejor método de diagnóstico de la hipertensión, disponibilidad limitada y no aceptado por todos los pacientes, porque no sé si ustedes utilizaron alguna vez el mapa. Yo soy hipertenso y me hice varias veces el mapa. A la noche te apretaba y no podías dormir, o de repente la patrona, ¿verdad?, me daba un codazo, se infla, claro, me está toda la presión, ¿verdad? Entonces, pero nos da la variabilidad a corto plazo y hora a hora. Los nuevos dispositivos sin manguito pueden ser de gran utilidad para detección sistemática de la presión arterial, múltiples lecturas durante largo periodo de tiempo, sin molestia causada por la compresión, precisión cuestionable ahora y todavía la utilidad clínica no está probada. La variabilidad de la presión arterial a muy corto plazo, mediano plazo, largo plazo, latido a latido, hora a hora, o sea que los datos reales, si funcionan, son muchísimos. Bueno, este es un metaanálisis de los dispositivos portátiles de monitorización sin manguito, los relojes inteligentes, publicado en el 2022. ¿Y qué es lo que nos dice este estudio? Que lo primero que ya sabíamos, la presión arterial es dinámica, la presión arterial sistólica, latido a latido, varía según los factores intrínsecos y extrínsecos. Los sistemas portátiles sin manguito, por supuesto, no dan incomodidad, o sea, mucho mejor desde ese punto de vista. La presión no la toman directamente. La toma de presión por estos dispositivos son indirectos, ¿verdad?, y que usan el tiempo de tránsito del pulso, análisis de ondas de pulso, fotoplestimografía, tonometría de aplanación, y se necesita todavía una mayor validación y calibración antes del uso generalizado. Una cosa importante, la presión arterial sistólica varía latido a latido y hay factores intrínsecos y extrínsecos que influyen en eso, ¿verdad? Ahí ven ustedes variables fisiológicas como el consumo reciente de cafeína, distensión de la vejiga, la postura, los ajustes, el efecto del entorno del consultorio clínico. Ayer nos estábamos tomando la presión en uno de los stands, ¿verdad? Y estábamos todos médicos. Por supuesto había una fuerte influencia en la bata blanca, sin estar en bata blanca. Pero fueron lindos. Todos teníamos presión alta. Después los parámetros técnicos diferentes para evaluar los diferentes niveles de presión. O sea que de acuerdo al tipo técnico, o sea, al
El tipo técnico que cada equipo use para tomar la presión tendrá que ser evaluado bajo ese sistema. Entonces, estos dispositivos proporcionan una evaluación indirecta de la presión arterial, emplean sensores portátiles, sensores ópticos empleados para fotoplestimografía, evaluación del tiempo de pulso y análisis de onda del pulso, y emplean, por supuesto, algoritmos predictivos que utilizan datos para transformar las variables observadas en la lectura de la presión arterial. Entonces, ¿cuáles son las características únicas de estos dispositivos? Que no hay molestia debido a la compresión. No se producen errores por el tamaño, forma y posicionamiento del manguito porque no hay manguito. Mínima intervención del paciente durante la medición, no se da cuenta que le está tomando. Desconocimiento por parte del paciente de las mediciones realizadas. Y sin alteraciones del sueño ni alteraciones significativas de las actividades diarias. Estos dispositivos registran cambios rápidos de presión arterial, respuesta a desafíos físicos y mentales, evaluación detallada y parcial de la variabilidad de la presión arterial, potencial de ser fácilmente accesibles a entornos de bajos recursos. ¿Por qué? Porque estos ahora son caros, pero con el tiempo, cuando se hagan masivos, por supuesto, van a ser muchísimo más baratos. Dan información hemodinámica adicional, la frecuencia cardíaca, el oxímetro de pulso, ¿verdad? Y posibilidad de ofrecer asociaciones multimodal con otras señales fisiológicas. ¿Dónde pueden aplicarse? En la población general, monitoreo generalizado de la presión arterial fuera del consultorio, detección diagnóstico en la población general, monitorización nocturna de la presión arterial, monitorización de la presión arterial en el trabajo sin interferencia de las actividades rutinarias, como ocurre ahora con el mapa, ¿verdad? Muchos de los pacientes tienen que pedir permiso de su trabajo para poder usar estos aparatos. En pacientes con hipertensión fuera del hospital, autocontrol en la casa, seguimiento del tratamiento de control de la presión arterial a largo plazo, telemonitorización y manejo remoto de la presión arterial, facilita la interacción regular entre pacientes y el médico. Y en los pacientes hospitalizados, monitorización continua de la presión arterial en UCI durante las anestesias, monitorización continua de la presión arterial en pacientes con arritmias, hipotensión, síncopes ortostáticos, picos hipertensivos, estudio de síndrome de mareos, presíncopes o taquicardia postural, evaluación de la variabilidad de la presión arterial. Problema principal de uso, ¿en quiénes hay más errores? Fíjense, fibrilación auricular. ¿Por qué? Por el ritmo irregular, volumen sistólico variable, en el embarazo, en la enfermedad renal crónica, en la enfermedad vascular periférica, en quienes más necesitamos un control estricto. En quienes más necesitamos un control estricto, es más difícil que podamos usar estos estudios. Este es un estudio de uno de los dispositivos que ya fue aprobado por la FDA, el equipo Actia, que fueron pocos pacientes, 54 pacientes, pero las conclusiones decía que el monitor Actia produce mediciones de presión arterial consistentes con un monitor de mapa, a pesar de algunas diferencias. ¿Dónde? A la noche. Tiene problemas con la toma de presión arterial a la noche. Este equipo fue aprobado por la FDA, ¿verdad? Y el primer dispositivo para uso doméstico disponible sin prescripción que permite medir la presión arterial sin el tradicional manguito. Ya fue aprobado por la FDA. Entonces, ¿qué hace esto? Utiliza sensores ópticos, tiene precisión a pesar de alteraciones en el color de la piel y cambios de posición del individuo, sentado, de pie o acostado, y ya tiene certificación por los Estados Unidos. Este es otro, es un dispositivo muy interesante, es un anillo. Un anillo, ¿verdad? Ahí ven. Realmente muchos de los problemas que tienen los relojes, que tienen que estar bien ajustados, que interfiere el color de la piel, la sudoración, los pelitos, ¿verdad? No lo tiene este anillo, ¿verdad? Y este es el estudio, ¿verdad? Que se hizo con 33 participantes en análisis final, también comparado con el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. También mostró precisión, estimación de la presión arterial en diferentes periodos del tiempo en comparación con el mapa. Fue mucho más fácil de usar, ¿verdad? Entonces también es
Este equipo ya fue aprobado por la sociedad, por la sociedad japonesa, la sociedad china, la sociedad coreana de hipertensión y de cardiología como una indicación 2B. Bueno, y estos son los, entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cuál es el posicionamiento de la American College y la American Heart Association con respecto a estos dispositivos? Entonces, estos dispositivos, como dijimos, tienen una estimulación indirecta mediante algoritmos, requiere calibración constante con manguito, no sustituye al médico ni al mapa y la autorización de la FDA, que ya está, no significa que garantiza precisión, entonces ellos dicen, recomiendan no utilizar para el diagnóstico o manejo de la hipertensión por su falta de precisión. Entonces esta es la American Heart, la American College y American Heart del 2025, entonces recomienda expresamente no utilizar estos dispositivos para el diagnóstico y manejo de la hipertensión hasta que se demuestre mayor precisión y fiabilidad en las condiciones de uso. Antes de su adopción clínica generalizada, se necesita entonces protocolos de validación estandarizados y específicos para cada tipo de dispositivo y contexto de uso en estudios que vinculen sus datos con resultados clínicos y garanticen su privacidad, es lo que decía la doctora, ¿verdad? O sea, ellos van a tener todo esto. Yo había pedido el año pasado cuando me enteré, pedí uno de estos y me decían que no porque el de Paraguay no puede, no es seguro mandar los datos por internet, ¿verdad? ¿Eh? No, no querían, entonces no. O sea, ¿para qué quieren los datos? Ellos nomás manejan los datos. O sea, hay cosas ahí que no están muy claras. Este es el posicionamiento de la European College of Cardiology, la Sociedad Europea de Cardiología, ¿verdad? Donde estos dispositivos tienen características únicas, sin reacción de alerta ni molestias, sin alteraciones de sueño, detección variable y rápida de la presión arterial y monitoreo a largo plazo. La principal tecnología es un sensor, procesamiento de señales y algoritmos, y la aplicación clínica es el monitoreo remoto, patrones circadianos independientes, evaluación de la variabilidad de la presión arterial y cuidado de la presión arterial en la población general. Y hay que cambiar algunas cosas en la parte tecnológica, los valores de referencia, la validación de protocolos, demostrar utilidad clínica y proveer información hemodinámica adicional. Las limitaciones, necesidades de protocolos de validación específica y falta de validación de la precisión. En conclusión, aún no recomendado por las guías de la European Society of Hypertension y la Sociedad Europea de Cardiología para el manejo de la hipertensión. Entonces, estos dispositivos sin manguito no están listos para su uso clínico en hipertensión. La calibración y las derivas siguen siendo desafíos importantes. Se debe utilizar protocolos de validación específicas para cada clase de dispositivos y se requiere transparencia del algoritmo. Ahora, ustedes ven en el mercado, ¿verdad? Ya las tradicionales marcas Samsung, de la manzana, Huawei, ¿verdad? Ya lanzaron sus raíles, tienen todo ya. Y, por ejemplo, el Huawei tiene un dispositivo para apretar en el manguito, se infla, ¿verdad? Para que el contacto sea perfecto. Pero todavía no está. Ahora, ¿les interesa a esta gente, a esta industria, ser validados? O sea, ¿les interesa que sean utilizados en nefrópatas, en embarazadas, en ancianos? ¿Verdad? Que es donde hay todavía dudas, ¿verdad? O les interesa venderles a los gimnasios, a la gente joven, a la gente que no necesita controlarse. Ahí está la pregunta. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Brillante exposición, como siempre.
Bueno, con esta charla damos terminada por esta serie de exposiciones que hemos tenido. Invitamos a los expositores a pasar por favor acá adelante para responder al bombardeo de preguntas que podría haber. Muchas gracias. ¿Hay preguntas del auditorio? Voy a hacer una pregunta. Excelente presentación, yo creo que bastante claro. Solamente respecto al tema de la doctora Rocío, creo que a todos nos este tema de la aplicación, ¿verdad? En base a tu experiencia, ¿crees que esa aplicación puede ser viable acá reproducir en nuestro país? Muchas gracias, doctora. Aclaré justamente por eso que el estudio fue japonés, porque sabemos las características de su cultura, ¿verdad? Yo creo que existe más cultura del cuidado en nuestro país. Sí, vamos evolucionando en eso. No, no es que nos quedamos en el tiempo. Yo hago salud pública y privada también, pero me encanta el consultorio en el hospital, ¿verdad? Y veo que realmente la conciencia de los pacientes sobre su enfermedad aumentó muchísimo y también algo que me encanta es la conciencia sobre la necesidad del ejercicio físico. Entonces, estamos ganando terreno en algunas medidas no farmacológicas con respecto a lo que era antes, ¿verdad? Ahora, no sé si lo vamos a lograr tan bien como en este estudio japonés, pero sí considero que sería una ayuda fantástica para los pacientes porque se sienten más acompañados. O sea, a ellos les encanta tener esa retroalimentación, por más de que no sea un médico el que esté a la cabeza de eso. Ahora, por ejemplo, nosotros en clínicas estamos por implementar una plataforma como en un formato de aplicación para teléfonos móviles para el control de nuestros fibrilados, por ejemplo, que va a ser también así un ensayo piloto y después vamos a ver qué tal nuestros resultados para poder implementarlo a gran escala en conjunto con el departamento de hematología, que sería más o menos lo que hicieron ellos, pero aclarando que el estudio japonés fue solamente de medidas no farmacológicas, ¿verdad? Creo que podría funcionar, sería una gran ayuda y soporte, pero tener en cuenta también que nuestra cultura es muy diferente a la cultura en donde se realizó ese estudio originalmente, ¿verdad? Pero sí, definitivamente sería súper interesante poder hacerlo. Doctor Valdés, una pregunta. Sabemos que la inteligencia artificial está en auge, está invadiendo nuestras vidas día y noche. Así que yo creo que en el área de la medicina, por sobre todo, sería interesante sacarle el máximo provecho, mayor utilidad. Sabemos que da un tratamiento más personalizado, más proactivo, usted lo había mencionado. ¿Cómo ve la implementación efectiva en los sistemas de salud, tanto público como privado, el uso de esta herramienta tan importante? Sí, fíjate, bastante interesante es esa pregunta. Fíjate que eso generalmente, esto viene como en cascada. Primero los países desarrollados que tienen la fuerza económica necesaria y muchas veces el nivel educacional, porque lo que mencionaba la doctora, para lograr todo ese desarrollo también tiene que haber un desarrollo educacional. Los pacientes se sienten apoyados, etcétera, pero no hay. Muchas veces tienen un bombardeo publicitario que no lo dejan pues seguir los patrones que se le ha aplicado el médico y lo que le explica la app. Y eso es una lucha constante entre nosotros y ellos. Y todo el sistema de publicitario, comercial. Entonces, para la aplicación, cuando eso llegue a todos nuestros países subdesarrollados, eh, primero tenemos que pasar, para hacer un poquito ya, para aterrizar, tenemos que pasar por el récord electrónico, que es una herramienta sumamente importante y que se haga público. Porque todos esos datos en que la inteligencia artificial se nutre es porque lo toma de récord electrónico. No son datos acumulativos aislados de que Osiris Valdés tiene su grupo de pacientes, un consultorio, por decir un nombre, la doctora Jacqueline tiene un grupo de pacientes
y eso lo tiene ahí, no tiene nadie tiene esa información, ni acceso, ni nadie sabe cómo trata a su paciente. Entonces, tiene que haber un récord electrónico que todo el mundo tenga acceso y que esos dispositivos, eh, esa red de dispositivos, pues puedan tomar esos datos. Fíjense cómo le presenté las diferentes herramientas del aprendizaje profundo, la máquina de aprendizaje, y eso es que automáticamente ellos lo alan del sistema y empiezan a generar toda esa data. Entonces, pero hay cosas, como ya se ha mencionado, de las limitaciones que se tiene, porque todavía no se ha legislado en ese sentido. Todo lo otro se hacen estudios donde no se pueda lesionar. Pero sí, eso será el futuro, pero cuando se logre legislar en ese sentido, cuando no se invada la privacidad, cuando haya una fuerza, podríamos decir, superior, que permita acceso a muchas cosas, y cuando el medio ambiente, entre todos nosotros, que pasará muchos años, en términos educacional, se logre adaptar al sistema. Pero sí, ya eso es algo que no tiene vuelta atrás. Yo tenía cierta resistencia, era reticente en ese sentido, pero sí, ya la cosa va por ahí, ya prácticamente vamos a ser unos robots. Sí, indiscutiblemente, eso es como, fíjense cómo es el proceso de aprendizaje profundo, de que yo lo leí por primera vez, un cerebro, capas neuronales, es un cerebro, imagínate, donde inmediatamente en fracciones de segundos te van a analizar. Y fíjate cómo toma todas las características similares de un grupo de pacientes. ¿Y lo toma de dónde? De récord electrónico. Mire, este paciente tiene lo mismo que este tiene lo mismo que los factores de riesgo. ¿Y qué pasa con este grupo de pacientes si tiene lo mismo? ¿Cómo ellos pues responden a un determinado tratamiento? Y ahí mismo todo el englobo. Mira, ahí este se respondió muy bien a esto. Pero este es chino. Porque interviene todo eso, ¿no? Entonces ya te va agrupando los pacientes. Entonces, prácticamente, pues es como algo bastante preciso y personalizado. Pero hasta ahora ellos se están cuidando mucho. Fíjate que ellos mantienen el concepto que hemos tenido todo el tiempo. Hasta las mismas guías, todas las guías dicen, siempre hay un juicio clínico. Son cuidado, siempre hay un juicio clínico. Eso siempre lo están diciendo y lo han dicho por siempre. Y cosas que es bastante cierto. Muy bien. ¿Preguntas? Doctor, quiero aprovechar la experiencia tuya, doctor Lovera. Sí. Soy un amante de la salud pública y hablaste de AMPA, MAPA, y sabemos del valor pronóstico predictivo de la utilidad que tienen estas herramientas para el control para el seguimiento de la hipertensión, y que vale mucho más que el control de consultorio. ¿Cómo ves esto también? ¿Por qué estamos subutilizando estas herramientas? ¿Y cómo ves también su implementación, sobre todo en salud pública, viendo costos y todo lo demás? Claro, el tema es disponibilidad de aparato, ¿verdad? El mapa es limitado otra vez. Por eso los yankees, o sea, las guías americanas ponen inclusive al lado usar el AMPA. Porque mismo en un país que pensamos que tecnológicamente tiene más accesibilidad, más recursos, usarían el mapa, pero no. Usan el AMPA porque aparte de eso, sí ayuda en el seguimiento, como ya mostraron, ¿verdad? El AMPA ayuda, por ejemplo, a bajar modestamente el nivel de presión, seguimiento y en algunos estudios mostraron adherencia. O sea, el paciente se siente comprometido, como ya se dijo muchas veces, ¿verdad? Ahora, el mapa es lo mejorcito en estimación pronóstica, pero y bueno, el caballito de batalla era, tenemos hipertensión nocturna, vamos a tratar con cronoterapia y se mostró que no tiene beneficio. Entonces ahí tampoco el mapa es el mejor otra vez para hacer seguimiento. Cada uno tiene su... Tiene cada uno tiene sus pros y sus contras bueno, tenemos peor pronóstico con el mapa, pero ¿qué hacemos? No, tampoco no. Entonces, la buena pregunta del Congreso que me pidió para hacer,
se traduce en beneficio pronóstico usar y no. Porque el beneficio pronóstico estaba justamente todos los ensayos randomizados usaban medición de consultorio. Que tanto palo le dan, ¿verdad? Entonces, por eso todos se demostraron beneficios tal nivel, esos fueron los criterios de inclusión, ninguno usó mapa. Quizás el sprint de Estados Unidos usó un estudio observacional posterior, qué tal los niveles de mapa en relación a este grupo de pacientes que hicieron el tratamiento intensivo versus el permisivo, y se vio que el mapa inclusive era más bajo otra vez. Pero eso es la coincidencia, pero no por Claro. un punto de partida. Entonces, yo creo que lo mejor es usar en esta época actual, usar el AMPA. Por disponibilidad, porque es costo beneficioso y porque el paciente se siente más comprometido. Y favorece Pero, la adherencia. y claro, pero ¿qué pasa? En los Estados Unidos se dieron cuenta y en un estudio publicado que la adherencia y el beneficio está justamente cuando es acompañado. Claro. Porque como está diciendo la doctora Rocío y los doctores, cuando se acompaña es mejor, ¿verdad? Y ese es el beneficio realmente del AMPA. Por tener AMPA nomás no es tan simple nomás, pero bueno, ayuda a confirmar el diagnóstico y ayuda en el seguimiento y es lo que tenemos. Y es una cosa de tiempo y evolución, como hablamos del tema digital. Es con el tiempo, la estandarización, porque hay muchos fabricantes que cada uno quiere meter su método de determinación de presión arterial. Claro. Cada uno, los chinos, o sea, Huawei, Apple y Intereses, Samsung. Cada uno compitiendo, queriendo vender mejor. Eso es lo que yo creo que es la limitante de estandarizar a largo plazo. Perfecto, Es la competencia. perfecto. Sí. Doctor, ¿cómo encaramos ese paciente que viene con su listita y me dice, doctora, esto me dio mi reloj o esto me dio mi anillo? Los Bueno. valores de presión que nos traen con su reloj, ahora ya hay anillos también acá comprobados. ¿Cómo le encaramos a ese paciente? Bueno, que no estén todavía validados no significa que no sean útiles, ¿verdad? O sea, yo creo que hay que tomar, como se dice, con pinza. Si esa presión, ¿verdad? No hay tanta variabilidad, no hay tanta, o sea, parece real y es más o menos lo que uno fue viendo en el consultorio. Entonces, tomarle, yo creo que no podemos ya rechazar, o sea, nos atropella, no, vamos a tener que aceptar y vamos a tener que adaptarnos. Y vamos a tener que, sí, hablar de la importancia de que sean validados. Coste que hoy en día, o sea, ustedes sabían que el esfigmomanómetro a mercurio no es que se sacó porque sea superior el esfigmomanómetro anaeroide. Se sacó por el mercurio y todavía por la toxicidad. Y hasta hoy se usan esfigmomanómetros de mercurio para calibrar, ¿verdad? Y recién hace cuánto, profesor, hace cuánto que se validó, se validaron los esfigmomanómetros electrónicos para toma de presión arterial. Hace poco nomás el europeo y el americano, ¿verdad? No hace ni 5 años ni 10 años. Yo creo que eso va. Es la realidad. Es la realidad. Perfecto. ¿No más preguntas? Damos por finalizada la sesión. Muchas gracias por su presencia.